Bueno, pues vamos a analizar a fondo la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Y hay que olvidarse de casi todo lo que se daba por sentado sobre la política exterior de Estados Unidos, ¿eh? Porque este documento no es que cambie solo las reglas del juego, es que directamente le da la vuelta al tablero geopolítico mundial. Y para que quede claro desde el primer momento, no estamos hablando de un pequeño ajuste o de un cambio de matiz. No, el propio texto lo define así, como una ruptura profunda con todo lo que se ha hecho en las últimas décadas. Se acabó, digamos, el piloto automático. Aquí está la clave de todo, el meollo de la cuestión. Se pasa de una cosa a la otra, se abandona por completo esa idea del intervencionismo liberal, ¿saben? Esa política de intentar exportar democracias, de reconstruir países, lo que se llamaba el nation building. Y en su lugar aparece esto, el realismo real, una doctrina donde lo único que importa es la soberanía nacional, la seguridad de las propias fronteras y el equilibrio de poder. Es un giro, vamos, de 180 grados. Entonces, ¿qué significa esta nueva visión del mundo en la práctica? Pues, en esencia, es un cambio radical. Se deja atrás la idea de un orden mundial basado en reglas compartidas y alianzas casi sagradas para entrar en una era mucho más pragmática, más transaccional, donde la única brújula que guía cada decisión es el interés nacional puro y duro de Estados Unidos. Muy bien, vamos a meternos en harina. ¿Cuáles son exactamente los pilares de este realismo real? Vamos a desgranar los tres principios fundamentales que lo cambian de verdad absolutamente todo. El primer pilar es este, paz a través de la fuerza. Pero fíjense, lo más interesante aquí es lo que no se dice. Desaparece por completo la idea de usar el ejército para construir naciones o para cambiar sociedades. El poder militar tiene ahora un objetivo muy claro, disuadir a los rivales y proteger los intereses económicos. Y punto. Seguimos. El segundo pilar es un rechazo al globalismo. La nueva estrategia critica de forma muy abierta lo que llama la erosión de la soberanía, que según el texto provocan organismos como la ONU o la OMS. La idea de fondo es muy sencilla. Se acabó ceder poder, hay que volver a la primacía total del Estado-nación. Y en tercer lugar, el realismo flexible. Ojo con esto, porque es crucial. Las alianzas dejan de ser algo automático, algo ideológico. A partir de ahora, las relaciones se evalúan caso por caso. ¿Tenemos intereses en común? Entonces, somos socios. Y da igual si ese socio es una democracia o no lo es. Claro, con estas nuevas reglas sobre la mesa, la pregunta es inmediata. ¿Y cómo afecta esto al mapa de prioridades de Estados Unidos? Pues vamos a ver cómo esta nueva doctrina redibuja por completo las zonas de interés estratégico en todo el planeta. Y aquí llega una de las mayores novedades geopolíticas de todo el documento. La prioridad absoluta, la número uno, pasa a ser el hemisferio occidental, su propio continente. De hecho, a esto ya se le está llamando el corolario Trump, que viene a ser como una actualización de la doctrina Monroe para el siglo XXI. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica? Pues en 4 objetivos muy concretos. Primero, expulsar cualquier influencia de potencias rivales como China, Rusia o Irán de la región. Segundo, la seguridad fronteriza ya no es un tema policial, se eleva a la categoría de defensa nacional. Tercero, la migración sin control se considera una amenaza directa a la soberanía. Y cuarto, asegurar recursos y rutas comerciales vitales como el Canal de Panamá. Vale. Si toda la atención se va a centrar en casa, ¿qué pasa con los aliados de toda la vida, en Europa o en Asia? Pues para ellos hay un nuevo trato, que se resume en una idea muy clara, el reparto de cargas. O dicho de otra manera, se acabó el cheque en blanco. Ahora cada cual tiene que pagar y gestionar su propia seguridad. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Para Europa el mensaje es directo, tienen que asumir el coste y el mando total de su propia defensa. El objetivo de Estados Unidos es estabilizar rápido el conflicto de Ucrania y que Europa se haga cargo. En el Indo-Pacífico la tarea es contener la expansión china, sobre todo en tecnología y defensa. Y en Oriente Medio se acabaron las grandes intervenciones. Ahora Estados Unidos actuará más como un mediador, esperando que los países de la zona gestionen su propia seguridad. Pero ojo, que la estrategia no va solo de lo militar o lo diplomático. Quizá la parte más rompedora es cómo vincula de forma directa la política industrial de un país con su poder en el mundo. La economía se convierte literalmente en un arma de seguridad nacional. La lógica es bastante directa y se apoya en 3 pasos. Primero, el nacionalismo industrial. Es decir, fabricar en casa componentes críticos como semiconductores o tener independencia energética es la base del poder militar. Segundo, los aranceles ya no son solo una cosa de economía, se convierten en una herramienta geopolítica para presionar a quien haga falta. Y tercero, la supremacía tecnológica. Hay que dominar la inteligencia artificial, la computación cuántica, para poder imponer los estándares al resto del mundo. Bueno, ya hemos visto los principios, la geografía y la economía. Vamos a juntar ahora todas las piezas para responder a la pregunta del millón.
¿Cuál es entonces el nuevo papel de Estados Unidos en este mundo que se está redibujando? La respuesta, desde luego, supone una transformación total. Es que pasamos de esto a esto, del policía global que sentía que tenía que intervenir en cada crisis, a un jugador dominante pero selectivo, es decir, una potencia que se centra en proteger su propio hemisferio y sus intereses vitales, mientras obliga al resto del mundo a que se financie y gestione su propia seguridad. Y todo esto nos deja con una pregunta final que en realidad lo cambia todo. En este nuevo escenario, donde el que antes era el garante de la seguridad se retira parcialmente, la cuestión ya no es si habrá un vacío de poder, sino quién o qué se va a lanzar a llenarlo. Y la respuesta a esta pregunta es la que va a definir las próximas décadas.